pues una intervención que pues vamos a abordar en dos grandes momentos. Pues nuestra propuesta de charla era sobre pues, mujeres y disidencias sexuales en el anarquismo, y pues organizamos nuestra reflexión en dos momentos. La primera sobre una reseña muy breve de la participación de las mujeres en el anarquismo clásico de finales del siglo XIX y principios de la primera mitad del siglo XX en América del Sur o algunos países de América del Sur, para ser menos ambiciosas, y unas reflexiones sobre la liberación femenina y en menor medida la disidencia sexual que se hacía desde algunos médicos anarquistas argentinos para la década de los 30 y de los 40. Quisiéramos iniciar diciendo que la investigación que hemos hecho nos ha faltado mucho desarrollar y ha faltado mucho encontrar pues una preocupación específica por las disidencias de género. Y por eso mismo la labor de Severa Flores es más relevante. Bueno, ya lo mencionaremos brevemente. Entonces la primera parte es un recorrido por algunas partes de Sudamérica. Queríamos pues repasar algunos países de la región y pues su desarrollo histórico y cronológico de algunas de estas experiencias. Bueno, gracias. Yo soy alto, pero bueno. Entonces, un recorrido por algunas partes de Sudamérica. En Colombia, en 1910, Blanca de Moncaliano parece participar de una serie de proyectos asociados con El Ravachol, un periódico dirigido por su esposo, Juan Francisco de Moncaliano. Y ella termina aupando la iniciativa de fundar una biblioteca socialista y una escuela racionalista que finalmente no se concreta en la ciudad de Bogotá. Una vez en el extranjero, Blanca y Francisco se involucran en la escuela racionalista de La Habana, de la agrupación racionalista Ferrer, en México DF en la Casa del Obrero Mundial y la iniciativa de fundar una escuela racionalista, y en Los Ángeles en la Casa del Obrero Internacional, donde edita Blanca en compañía de su compañero el periódico Pluma Roja, colaborando además en otras publicaciones anarquistas de Estados Unidos y México como Luz, Tierra, Regeneración y Fraternidad, sobre todo pues Regeneración, muy reconocido a nivel internacional. Blanca escribe en la publicación Fraternidad de Boston: te hablo a ti, a quien los padres de la iglesia negaban el tener alma, a ti, esclava del fraile, del gobernante y el rico, a ti que crías a tus hijos haciendo incontables sacrificios, y cuando ya crecidos y robustos, los tiranos te los arrebatan en nombre de la patria y los lanzan a la batalla, donde destrozados por el homicida Plomo, solo van a servir de pasto de los gusanos y los cuervos. Periodo, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Este es un personaje sobre el que lamentablemente la escasa historiografía del anarquismo nacional pues no ha hecho pues suficiente énfasis. Blanca de Moncaliano. Y pues el primer problema pues al hacer este tipo de reconstrucciones es que nos vamos a encontrar una cantidad de activistas que toman como buena práctica patriarcal el apellido pues de sus maridos y renuncian a su apellido entre comillas de soltera, ¿no? Entonces hay que hacer un juego entre el respeto a estas mujeres que no son ningunas menores de edad y saben cómo quieren ser llamadas, y bueno, también ya los registros de la investigación histórica que podemos conjurar. Pero en principio Blanca de Moncaliano nos queda pendiente de encontrar su apellido de soltera. Para la segunda mitad de 1923, la Liga de Inquilinos de Barranquilla, liderada por Nicolás Gutarra, forma un comité central femenino que convoca la huelga general del 23 de noviembre de ese año, paraliza la mayoría de la ciudad y se salda con enfrentamientos con la policía. Esa huelga logra una reducción de los alquileres en Barranquilla de alrededor del 50%. La circular del Comité Central Femenino del Inquilinato llamando a la huelga general la subimos hace poco en el archivo del anarquismo en Colombia, que les invitamos a visitar. Están muchos de los documentos de la época disponibles en línea. En 1924 la Sociedad de Obreros Libres, Solibres,
de Neiva, impulsada por Evangelista Priftis, establece en sus estatutos la importancia de promover la organización de sociedades de mujeres que participen en común de la lucha obrera y demanda en su pliego de exigencias a las empresas navieras la construcción de una escuela racionalista y una sala cuna. Ese mismo año, el grupo sindicalista Antorcha Libertaria impulsa el desarrollo del Sindicato de Trabajadores de Paños de Colombia, bajo la secretaría de Luis Arroz, en un sector con fuerte presencia de mujeres obreras. Es interesante, Paños de Colombia es la principal empresa textil de Bogotá para los 20, luego va a ser superada por Textiles Monserrate. Bueno, pero lo interesante es que en esta división jerárquica de las sociedades, esta división sexual del trabajo, los oficios que tienen más participación femenina, digamos, los oficios más feminizados, pues obviamente tienen menos valoración social y son considerados los menos cualificados. Entonces, las ramas de la industria textil que tienen más mujeres son las industrias, si ustedes quieren, brutas, donde el procesamiento es, entre comillas, menos dispendioso, más fácil, mientras que los paños y toda la ropa elegante, si ustedes quieren, que usaba pues la población de la época, pues son más masculinas, hay más presencia masculina. Para 1925, en el periódico Vía Libre de Barranquilla, aparece un artículo firmado por Ana María García, que llama a las mujeres a abandonar la pasividad impuesta y participar de las luchas obreras. En paralelo, la Federación Obrera del Litoral Atlántico, FOLA, de la misma zona, forma un sindicato de obreros de artes blancas, que organiza oficios feminizados como cocineras, sirvientas, lavanderas, meseras y trabajadoras hoteleras. Ese mismo año, en el segundo Congreso Obrero, presidido por los anarquistas de la Unión Sindical Colombiana, realiza una convocatoria a las mujeres y les otorga voz en las deliberaciones, dándole un carácter político a la tradicional escogencia de la flor del trabajo. Entonces, esta celebración de la flor del trabajo pues es muy polémica, ¿no? Es un carnaval así medio artesanal, donde se escoge a una especie de reina de los obreros. Y muchas veces es una señorita de la alta sociedad que desarrolla obras caritativas. En parte por eso se escoge a la intelectual y poetisa María Cano en Medellín, no por ser una obrera, sino por estar comprometida con algunas labores sociales. A partir del segundo Congreso Obrero, ese cargo se politiza, y más que una reina de belleza de los trabajadores, empieza a ser pues una figura pues de agitación política. De todas maneras, la institución es complicada, pero bueno, es la herencia artesanal con la que se cuenta. Un caso sobre Ana María García, queremos creer que es una compañera actuante y existe, pero parece que es una práctica común en la prensa anarquista de la época, firmar con seudónimos falsos para incentivar la participación de ciertos sectores. Pues a veces algunos pues escritores varones firman como mujeres pues para incentivar la participación de las mujeres. Pudo haber sido un artículo de Caviedes o Castellanos, animadores de Vía Libre, pero en principio pues podemos decir que está la escritura de ese artículo por García. En 1928 se desarrolla la huelga de telegrafistas de la empresa telefónica de Bogotá, con una importante influencia anarquista. Ese mismo año se edita en la ciudad el periódico El Libertador, dirigido por Biófilo Panclasta, en el que colabora su compañera Julia Ruiz, que además escribe para El Socialista y Voz Popular, y participa de la formación del Centro de Acción y Unidad Revolucionaria, CUAR, y la convocatoria al Cuarto Congreso Obrero, evento al que se llama a participar a mujeres, estudiantes, campesinos e indígenas. Entonces, este caso de Julia Ruiz, ex monja pitonisa, muy bien relacionada con las altas esferas de la sociedad bogotana, es muy bueno, muy interesante. Eso en cuanto al anarquismo colombiano clásico. Y ahora pasamos pues un repaso por otros países de la región suramericana. En Perú, el 14 de junio del 17 se desarrolla una marcha de mujeres en medio de la huelga campesina de la región de Huacho, organizada por la Unión de Jornaleros de Huacho, en la que son asesinadas por las fuerzas de la Gendarmería Irene Salvador y Manuela Chaflá.
Un año después se forma en la misma localidad, el Centro Femenino Luz y Libertad, de influencia ácrata, impulsado por Juanita Grados. Ya en 1919 se forma, impulsada por la Segunda Federación Obrera Regional Peruana, la FOR, el Comité de Proabaratamiento de las Subsistencias de Callao, donde actúa también Gutana, que luego lo vemos en Barranquilla, y una comisión femenina de proabaratamiento de las subsistencias, liderada por Miguelina Costa, intelectual proveniente de la región amazónica. La comisión participa de las labores de organización de la huelga general del 25 de mayo del 19 en las ciudades de Lima y Callao, con una movilización en la que se destacan carteles con las consignas "Queremos pan", abajo el aumento de las subsistencias y viva la organización femenina. Tras la represión, Acosta inició una huelga de hambre de gran trascendencia nacional. En Bolivia se forma en 1920 el Sindicato Femenino de Oficios Varios, bajo el liderazgo de Catalina Mendoza. En el 27 se formó como rama de la Federación Obrera Local, luego independiente, la Federación Obrera Femenina, liderada por activistas como la verdulera Nicolasa Ibáñez y formada por sindicatos de cocineras, fruteras, floristas, varias de las cuales se concentran en el mercado urbano de la ciudad de La Paz. La federación defendió demandas laborales, pero también reivindicaciones como el derecho al divorcio, la igualdad de los hijos ante la ley y la creación de guarderías para obreras. En 1935 se forma el Sindicato de Culinarias de La Paz, que actúa en los motines de hambre del 41 en medio de la guerra del Chaco que enfrenta a Bolivia con Paraguay, que genera una honda crisis económica. Las verduleras se toman el Palacio de Gobierno en La Paz y desde ahí varias dirigentes anarquistas lanzan encendidas arengas a las multitudes. En Brasil actúa para 1904 la Asociación Femenina Jóvenes Idealistas, liderada por la maestra Emma Ballerini, e impulsada desde las páginas del periódico La Batalla. En 1906 circuló un famoso manifiesto de las mujeres trabajadoras, a las mujeres trabajadoras, convocándolas a sumarse a la huelga general de ese año, elaborado por obreras libertarias. Para el 18, en pleno ciclo de huelgas generales en el Brasil, se forma la Unión de Costureras, Paleteras y Oficios Anexos, liderado por el Línea Boni de la Cerda y afiliada a la Confederación Operaria Brasilera, la COP, organismo que un año después organiza una huelga general de costureras aparentemente exitosa. Ese mismo año se forma la Liga por la Emancipación Intelectual de la Mujer, con socialistas y anarquistas, como María Lacerda, liderada por la María Lacerda, que se disuelve un año después por unas polémicas internas en torno al sufragio, que las anarquistas rechazan. Para esa misma década se forma el Centro Educativo Femenino. En 1923, la misma Lacerda edita la revista anarquista Renaciente y para el 30 publica artículos sobre la emancipación femenina en bandera negra. En Chile, en el 21, se forma la Unión Obrera Femenina, la UOF, con participación de socialistas y anarquistas, impulsado por la socialista Teresa Flores, la compañera sentimental de Recabarren, afiliada a la sección chilena de la Industrial Workers of the World, la IWW. En Uruguay, en 1890, actúa el grupo Las Libertarias en Montevideo, con relación con el movimiento cooperativista de ese país. En 1909, actúa el Centro Feminista Emancipación, de tendencia anticlerical, liderada por María Collazos, y vinculado al Centro Internacional de Estudios Sociales, que participa en actividades contra el procesamiento y asesinato de Francisco Ferrer en España. Ese mismo año, el periódico El Nivel, del Centro de Resistencia Obreros Albañiles, afiliado a la Federación Obrera Regional Uruguaya, la FORU, edita una sección femenina a cargo de Josefina Cáñamo, que critica también al sufragio. En Argentina, entre el 8 de enero de 1896 y el 1 de enero de 1897, no había vacaciones en ese entonces, por eso se explican esas fechas tan antisimpáticas. Se editó la publicación feminista anarquista La Voz de la Mujer, dirigida por Pepita Guerra, editada entre Rosario y Buenos Aires, bajo el lema "Ni Dios, ni patrón, ni marido", financiado mediante suscripciones y con tirajes de 1000 a 2000 copias de 4 páginas, que llega a editar 9 números que incluyen artículos filosóficos, piezas teatrales o poesías, algunas destinadas a ser presentadas en el Sindicato Español de Trabajadores. La Voz de la Mujer denunciaba la desigualdad sexual, nada más injusto que la desigualdad establecida artificialmente entre el hombre y la mujer,
el sometimiento de las mujeres a la dominación masculina. La mujer está cansada de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o débiles esposos. Critica la reproducción de roles de género por parte de varones anarquistas. Vosotros los que habláis de libertad y en el hogar queréis ser zares. Digamos, decíamos que se adelantaba 70 años, 80 años a la consigna esta en la calle Che y en la casa Pinochet. En contra del matrimonio, la publicación defendía el amor libre, la inclusión laboral de las mujeres y el repartimiento equitativo de tareas con los varones, aunque estaba contra el aborto y el control de natalidad por considerar los privilegios de clase o desviadores de la fuerza revolucionaria. Hay un tema del anarquismo y la izquierda en general con esto de la natalidad y la importancia de la natalidad, que pues luego miraremos, pero hay un sector que plantea pues que no se debe limitar la natalidad para tener un ejército proletario más grande y demás. Eso en nuestro país hasta los 70 y los 80 se decía públicamente, ahora quizás se piense pero no lo sostiene en el público. En 1899 de nuevo Virginia Volten estaba vinculado a esta publicación, La Voz de la Mujer, forma en Rosario el grupo Las Proletarias, que edita una nueva edición de la publicación. La Voz de la Mujer tiene dos épocas. En 1901, en la misma ciudad, se forma una comisión femenina de huelga, presidida por Volten, en medio del paro de trabajadores de la refinería del azúcar, eléctricos de luz y fuerza, obras sanitarias y aguas corrientes. En 1904, en medio de la huelga del Mercado Central, organizado por la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, se forma un comité de huelga femenino presidido por Volten. En el 6 se forma el Centro Femenino Anarquista de Buenos Aires, que se reúne en el local de las sociedades de conductores de carros de Barraca, con destacada actuación en la huelga de inquilinos de 1907, que en la capital argentina supuso un conflicto social motivado por el rechazo al alza de alquileres, protagonizado sobre todo por las mujeres. Luego hablan también de la huelga de las escobas, las mujeres pues que se mantenían en los hogares pues produciendo toda la economía del hogar. Cuando estalla la huelga, para evitar los desalojos de la policía, pues se defendían con escobazos, y en las manifestaciones se presentaban con escobas. Entonces era una huelga de vivienda, una huelga de un movimiento viviendista pues liderado por mujeres. En el 1915 actúa en la ciudad de Buen Rosario la agrupación femenina Luisa Michel. En el 18 se edita el semanario anarquista La Alborada, en los talleres de la protesta, dirigido por Mercedes Gauna. Para 1920 el sindicato de obreras de la aguja de Salta se forma y se afilia a la FORA, bajo la Secretaría de Petronales. Entre el 22 y el 25 funciona en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, el periódico femenino anarquista Nuestra Tribuna, que edita 39 números, con ediciones de 4.000 ejemplares, colaboraciones de libertarias chilenas y uruguayas, y liderado por Juana Rocco Bueno. La publicación criticaba la condición de ignorancia a la que eran sometidas las mujeres por la educación clerical, afirmando en cambio la educación racionalista e igualitaria. Elaboraba una concepción del patriarcado como sistema que niega los derechos de las mujeres, sometiéndolas a una vida de sumisión y negándoles un lugar en el espacio público, y desde el racionalismo negaba la supuesta prueba de la inferioridad de la mujer y afirmaba el carácter social de esa desigualdad. Defendía la maternidad consciente y voluntaria, favorable al control de natalidad y el aborto. Rouco perseguía con la publicación demostrar con hechos que la capacidad de la mujer es exactamente igual que la del hombre y solo le falta ejercicio y estímulo, ya que siempre se le ha ido colocando en un plano inferior de condiciones. El grupo de Nuestra Tribuna impulsó la formación de una escuela racionalista en la localidad, liderada por Violeta García. Una constante pues pedagógica, una preocupación pedagógica de mucho de este activismo. Para 1935 se formó un comité auxiliar femenino de la campaña por la libertad de los presos de Bragado, presidido por Donatilda Barrera, que es compañera sentimental de varios de los implicados. En el 33 se forma la agrupación femenina Antiguerra, la primera AFA, la segunda es la de fútbol, pero esta es más antigua, liderada por anarquistas, que centraba sus esfuerzos en la propaganda antifascista, destacando
el lugar de subordinación de la mujer en este régimen social, al tiempo que defendía el derecho a las mujeres a sindicalizarse y a través de esto conseguir la diversión, la cultura, el descanso y el trabajo en ámbitos que no tenían mucha presencia femenina. Para el 46, el periódico Reconstruir de la Unión Socialista Libertaria, fundada en el 41, vinculado a la Federación Anarcocomunista, la FACA, contiene una página de mujeres, una sección de mujeres que comenta diferentes situaciones de actualidad, liderada por Herminia Brumán e Iris Pavón. Más adelante, la USL organiza la Unión de Mujeres Socialistas Libertarias, donde activan diferentes obreras intelectuales, incluida Ana Piacenza, quien había sido enviada a España durante el periodo revolucionario y así había participado en la experiencia de mujeres libres. En general, las militantes anarquistas suramericanas rechazan el sufragismo por sus críticas a la institucionalidad estatal y las ideas liberales, y en cambio centraban su propaganda y acción en la lucha por la igualdad económica y social, habiendo un grupo muy importante que además buscaba romper con los estereotipos sobre el género femenino y defendía la autonomía personal de las mujeres. Entonces hay una crítica al sufragismo, que es uno de los principales movimientos feministas de la época. Hay una centralidad de la idea de la igualdad y las tareas en el terreno de la economía y de la sociedad. Y hay un grupo importante, quizás minoritario, pero importante, que conecta esa idea de luchar por la igualdad económica con un cambio cultural, rechaza los conceptos de los patrones de géneros asociados con la mujer y busca un poco esta cuestión de la autonomía personal, individual de las mujeres. Al igual que muchas mujeres socialistas, las anarquistas rechazaban el concepto de feminismo, por razones comprensibles como su asociación con los movimientos patronales, pero también razones equivocadas, como que dividía a la clase trabajadora y distraía la lucha central contra el capital. Es muy interesante porque el feminismo socialista, tanto la tradición marxista como la anarquista, empezó renegando de la palabra feminismo, no le gustaba. En parte porque el sector que más la reivindicaba era el feminismo de derechos políticos, el sufragista, muchas veces fuertemente liberal. Había críticas al sufragismo que podían ser válidas, ¿no? Si ustedes recuerdan, las sufragistas apoyaron la Primera Guerra Mundial para que se le concedieran derechos laborales y luego políticos a las mujeres, etc. Pero de ahí también se deducían críticas que hoy vemos equivocadas, como dividida la clase o no es prioritario para la opresión del capital, o no es prioritario frente a esa lucha principal. Esos eran argumentos que mujeres anarquistas defendían en esa época, que quizás no eran los más precisos. Encontramos, encontramos mucha militancia femenina en toda la historia del anarquismo suramericano. Parte de esa historia se tiene que contar desde esa perspectiva atenta a las mujeres. Encontramos algunas organizaciones específicas de mujeres, la mayoría de las cuales no tienen como centro la acción de género. Entonces, de abaratamiento de las subsistencias, de apoyo a huelgas, de campañas de solidaridad, de denuncia al militarismo, etc. Pero son de mujeres y tienen algunas reivindicaciones feministas. Y también encontramos ya expresiones específicas, ¿no? En un momento se pensaba que la experiencia de la voz de la mujer y nuestra tribuna era muy especial, pero ahora vemos que hay un panorama mucho más completo de publicaciones, un panorama un poco más completo de publicaciones feministas anarquistas, y en un momento se decía que la única experiencia sindical relevante era la de la Federación Obrera Femenina, pero hemos visto en casi todos los países hay sindicatos o de mayoría femenina o explícitamente femeninos en casi todos los sectores, ¿no? Eso como sobre la primera parte. Y ya sobre la segunda, ya los médicos anarquistas argentinos. Toda esta reflexión se basa en buena parte en un trabajo que tiene Cristina Druso, Libertarias en América del Sur. Supongo que algunos lo conocerán. Es un intento de hacer una biografía. Aquí lo historizamos, lo volvemos más colectivo, y anotamos que faltan varias regiones y demás. Vamos a centrarnos ahora
en las posiciones de dos médicos anarquistas argentinos, Juan Lasarte y Manuel Martín Fernández. Lasarte, rosarino, formado como docente en Ciencias Biológicas y Naturales y luego médico y profesor de la Universidad Nacional del Litoral, fue un activo partícipe de la ala libertaria de la Reforma Universitaria de Córdoba del 18, médico comunitario en el pueblo de San Genaro, donde influenció el cooperativismo, líder de la Federación Gremial Médica de la provincia de Santa Fe y miembro de la FACA, la Federación Anarcocomunista Argentina, y la USL, que ya habíamos mencionado. Fernández, por su parte, originario de Jujuy, médico, practicante con consultorios para obreros en el interior de Argentina, activista de la agrupación Renovación de Santiago, la USL de Capital y la Secretaría de Solidaridad Internacional Antifascista, la CIA, con ese, que impulsa la CNT como un organismo de solidaridad internacional durante la Revolución y la Guerra Civil Española, así como un militante gremial de la Confederación Médica de la República Argentina. Ambos colaboran en la edición de la revista Nervio y todo el proyecto editorial homónimo, llegando a la revista a contar con 48 números publicados entre el 31 y el 35. Desde allí aparecen los trabajos de Lasarte, La revolución sexual en nuestro tiempo, del 32, La limitación de los nacimientos, del 34, y Sociedad y prostitución, del 35. También fue importante el curso de sexología que publicó en la revista Hombre de América Fuerte y Libre, ¿qué tal ese título? Editada entre el 40 y el 45 por los impulsores de la CIA. Sobre todo los españoles refugiados, dinamizando pues ese proyecto. Por su parte, Fernández escribió la columna Problemas psicosexuales dentro de la revista sindicalista revolucionaria de Cultura Sexual y Física, editada entre el 37 y el 41. Más adelante se publicó una colección de libros que se llama Eros, que publican entre el 45 y el 53, 22 tomos, y bueno, hay diferentes periódicos y publicaciones que los continúan, incluidos las de una médica anarquista, las de una anarquista, la abogada Piacenza, que ya mencionamos antes, que había estado en España, y que mantiene un consultorio de educación sexual en varias publicaciones anarquistas. La gente mandaba su cartica y había una respuesta de ejercicio epistolar de la era previa a la digitalidad. Bueno, estos médicos centran buena parte de su acción política y social en el tema de la sexualidad y en el tema de la emancipación de la mujer. El protagonismo concedido a la sexualidad durante la década conservadora de los 30 fue modificado desde el golpe militar de 1943 y el posterior desarrollo del peronismo, pues el tema fue marginado y los activistas médicos libertarios se dedicaron a criticar la política social y económica del nuevo gobierno, que se leía como fascista y totalitario, quizás de forma equivocada o parcial, desde las páginas de periódicos como Reconstruir de USL y FACA, así como resistir la creciente intervención gubernamental conservadora en el sistema de salud y la labor médica en particular. Es decir, estos médicos empiezan a decir, bueno, hay la típica de nuestras coyunturas y nuestras situaciones tan acuciantes, hay otras prioridades. Y eso implica empezar a discutir de coyuntura o de la política de los gobiernos, en ese caso del peronismo, pero marginar pues todo este tema de la emancipación femenina que había sido central. Quizás ya en clave de proyección, obviamente hay que afrontar las coyunturas y hay muchos temas urgentes, pero el sexo-género o la presión de sexo-género tiene que ser siempre un tema más allá de la coyuntura particular. Los médicos anarquistas difundieron diversos trabajos pioneros de la sexología en Argentina, al igual que en varios países latinos. Las anarquistas son difusoras pues, de las corrientes más renovadoras de la ciencia, como la obra de Bensetti y la idea de liberación sexual. Continúan la tradición médico-higienista progresista difundida desde 1920 y defienden una medicina social concebida como bien público, con énfasis en la medicina preventiva. Ambos adhieren a una interpretación libertaria del neomaltesianismo y la eugenesia, como también estaba presente en España, con líneas comunes, pero también debates centrados en el mejoramiento de la vida de la clase trabajadora, el control de natalidad y la crítica a los ejercicios de control que hacía la Iglesia y el Estado. Uno escucha malthusianismo y dice, y eugenesia y peor, pero hay una interpretación en todo el siglo XX, hay una interpretación socialista y libertaria de esas corrientes que invierte la fórmula, que
critican al padre fundador, en este caso a Malthus, y por ejemplo dicen, para mejorar las condiciones de la especie humana, hay que mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, hay que ejercer control libre y consciente de la natalidad, etc. Es bien interesante, porque, bueno, sí, obviamente es claro que existe una interpretación conservadora de esos términos, y bueno, ahí estaba el debate abierto. Los médicos anarquistas defienden una idea de maternidad libre y consciente, diferente al maternalismo político que defendía la mayoría de las feministas de la región de la época. La mayoría de feministas de la región, Alicia Muro de Justo, etc., las mujeres tienen derechos políticos porque son madres, o tienen derechos que la sociedad les ha negado porque tienen un rol de madres, y es un arma defensiva que utilizan, digamos, utilizan esa situación, si ustedes quieren, de subordinación para, pum, proyectar sus tareas. Es el maternalismo político o el feminismo maternal. Las anarquistas en este caso no están de acuerdo y plantean este tema, este gran concepto que es la maternidad libre y consciente. Lasarte sostenía que las mujeres avanzaban en un sentido biológico de liberación, con las primeras medidas de igualdad sexual, contra el orden de nacimiento e independencia económica. Valoraba el amor sexual y lo que llamaba la sexualidad recreativa sobre el amor reproductivo. Afirmaba la unión libre, que combatería instituciones como el matrimonio y la prostitución, y la idea de que la mujer debía ser política, económica y fisiológicamente libre. Él mismo defendía la educación sexual como un medio de defensa y liberación psicológico de las mujeres, que la medicina debía socializar entre las mujeres el conocimiento de educación sexual, al tiempo que defendía el acceso fácil e informado a los anticonceptivos, pues las mujeres que no llegan a la posesión de anticonceptivos sufren una autopersecución cotidiana. Por su parte, Fernández, influido por el psicoanálisis, reivindica la sexualidad como un instinto natural que no debe reprimirse y en cambio debe educarse. Rechaza el prejuicio de la virginidad, defiende la necesidad de darle a las mujeres la posibilidad equitativa de gozar del máximo de felicidad y tranquilidad en un mundo infeliz, y defendía que se hace indispensable una educación sexual amplia que permita el perfecto conocimiento de la verdad, el ejercicio libre y sereno y tranquilo de la más bella y potente de nuestras fuerzas creadoras, la sexualidad. Es muy interesante porque en estos planteamientos de los médicos anarquistas, en particular de la posibilidad equitativa de gozar del máximo de felicidad y tranquilidad en un mundo infeliz, invierte el esquema habitual que muchas anarquistas también habían defendido, al igual que muchas otras corrientes socialistas, de con la abolición del capitalismo se van a resolver los problemas en la opresión de sexo. Aquí es al revés, aún en un mundo infeliz dominado por el capitalismo y el Estado, hay un deber político y ético de que las mujeres tengan, en estas palabras de los 30, un máximo de felicidad y tranquilidad, y si se quiere, esa es precondición necesaria para un cambio social. Sin embargo, no existía completo consenso entre los mismos, entre estos dos médicos, Lasarte y Fernández, a la hora de pensar la igualdad de las mujeres con los hombres. Mientras Lasarte defendía la plena igualdad entre las hembras y los machos de la especie en temas de política, economía y sociedad, Fernández sostenía que aunque era necesario un cambio en la concepción social de la mujer, que había aumentado las libertades y se encaminaba a la igualdad con el varón, la mujer no debía perder la feminidad propia de su constitución biológica, más proclive a las manifestaciones sentimentales, aptitudes que no consideraba inferiores a las de los hombres, sino iguales o equipotenciales, dice acá. De alguna manera, Lasarte es más defensor de la noción de igualdad, si ustedes quieren, anticipando el feminismo, pues de la igualdad, y Fernández, más ambiguo, pues plantea una noción más basada en la diferencia, ¿no? Bueno, los argentinos no tuvieron una línea fuerte de reflexión en torno al aborto, a diferencia, por ejemplo, de la medicina anarquista española. Lasarte, en apuntes dispersos, defiende una acción sobre el embarazo siempre y cuando la esencia moral de la colectividad ni la vida de la madre corre un peligro serio. Él mismo planteó para finales de 1930 que para luchar contra el aborto clandestino era necesario mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora
brindar protección a la maternidad y la niñez, difundir métodos anticonceptivos y brindar educación sexual, eliminando por ejemplo el concepto de hijos ilegítimos. Ya en el 40 la experiencia española los influye de forma positiva, del modelo pues trunco intentado por la revolución en Cataluña. Dice: bajo la dirección de expertos y en hospitales o dispensatorios apropiados debe haber clínicas quirúrgicas interruptoras de gestaciones, cuando las interesadas o los médicos así lo crean conveniente. Por otro lado, al igual que la mayoría de mujeres anarquistas y aún el feminismo del periodo, los médicos libertarios condenaron la prostitución, identificándola con una institución de explotación de la mujer, y pensaron su superación conectada con la superación del matrimonio. Decían las dos caras pues, de la institución de dominación del hombre sobre las mujeres, sobre la mujer. Al tiempo, se pensaba que no se debía perseguir a las prostituidas, sino la eliminación de las causas sociales que generaba la prostitución, que se identificaban como la miseria, el deseo deformado de los hombres y la represión sexual. Es interesante porque hay una línea prohibicionista en todo el periodo, abolicionista en el debate actual, pero los anarquistas dicen es más que perseguir a las mujeres en esta situación, pensando solo en términos de mujeres, piensan que lo que se trata es de excluir las causas sociales que identifican que son este fenómeno, que es la miseria material, clarísimo, pero también dicen el deseo sexual deformado de los hombres y la represión sexual. Entonces es cambiar la economía y la cultura. Sobre la disidencia sexual, en contraste, estos médicos tan avanzados son bastante más contradictorios y tienen una lectura que podemos decir conservadora. O sea, en muchos de esos planteamientos de los 30, las anarquistas se anticipan 30 años al feminismo intelectual de los 60. En los otros no. Los otros son bastante retardatarios, especialmente con el tema de las disidencias. Lasarte defendía que existía una diferenciación sexual progresiva. Habla de la existencia de estados intersexuales y un estado común de bisexualidad de los niños que luego evoluciona hacia modelos diferenciados. Ocupándose de lo que llama el problema de los homosexuales, dice: el homosexualismo no es una excepción ni una monstruosidad. Bueno, no avance. Es un estado por el cual pasan numerosos individuos. Unos quedan por evolución retardada y otros avanzan por el camino natural, saliendo de él. Todo esto es evolución sexual. O sea, los niños son bisexuales y luego maduran y ya cada uno se define. Es decir, es natural, pero de todas maneras es una valoración negativa. Claramente se diferencia mucho del resto de las corrientes de la ciencia médica de la época, pero es supremamente insuficiente y pues lo sabemos con claridad. El Galeno sostiene la influencia del medio social en las connotaciones de homosexualidad. Dice: hay sociedades más abiertas al tema, aunque tiene una visión negativa del fenómeno. El discurso médico libertario, como plantea Ledesma, la autora pues, de este trabajo sobre la revolución sexual en nuestros tiempos en los que nos basamos, no logra flanquear la barrera de la heterosexualidad obligatoria, y aunque plantea este tema de la emancipación femenina como un tema central, lo piensa muy bien pues, en la relación heterosexual. Y en relación con esto no problematiza las relaciones sexoafectivas y tiene una concepción pues, generalizada de la sexualidad. Estos militantes y profesionales de la salud actúan como una voz combativa pero minoritaria, como parte de un creciente grupo de médicos asalariados en un campo médico privilegiado dominado por varias figuras conservadoras que habían desempeñado un papel central en el desarrollo y justificación de la división sexual de la sociedad, en la construcción de las políticas sanitarias del Estado Nacional y el moldeamiento de la opinión pública y las políticas de educación femenina centradas en la preparación de las mujeres desde niñas para ser madres y esposas, basadas en tendencias eugenistas coercitivas, digamos, la otra cara del eugenismo, la que conocemos más en el presente. El saber médico hegemónico, inspirado en el darwinismo social, jugaba un papel clave en la justificación de la diferencia de género, por lo que reemplazaba el discurso religioso como fuente de legitimidad pues, por un discurso pseudocientífico. Entonces, esta gente era claramente una voz minoritaria, combativa, muy dinámica, pero minoritaria dentro del gremio médico, que era en general muy conservador. Y dando la pelea desde adentro, pues daban
la pelea pues contra un campo y una institución que pues ayudaba, por ejemplo, a justificar la división sexual de la sociedad, esta idea de las mujeres inferiores y los homosexuales pues aberraciones de la naturaleza, pero digamos que es claro que no, digamos, no se logró reemplazar ese saber, ¿no? Se colaron estas perspectivas, pero no se logró reemplazar ese saber. Es una cosa interesante que Ledesma redescubra muchos de estos pensadores pues anarquistas, militantes anarquistas y del gremio médico, que plantean 30 o 40 años antes muchas de las reflexiones, obviamente con el lenguaje de su época, que luego desarrollará mucho más en profundidad, pues, no sé, la segunda ola feminista. Y sin embargo, muchas de estas concepciones todavía tienen enormes problemas, ¿no? Por eso siento que la labor de las Severas Flores, a ver si me permiten el comentario final, pues es tan importante. Hay una sensibilidad desde el inicio en el anarquismo con el tema de la liberación de la mujer, aunque muchas veces no se desarrolló y todo lo contrario, se reprodujeron los peores vicios de la sociedad patriarcal, pero quizás el tema de la disidencia sexual no fue suficientemente problematizado y hasta ahora estamos empezando a descubrirlo pues en la historia y en la teoría anarquista. Entonces labores como las de las Severas Flores o la actividad del Maricafés pues son muy valiosas. Simplemente decir lo último, pásense por nuestra mesita y en invitarlas además a participar del 15º seminario militante que estamos realizando, Anarquismo y Rebeliones Populares en América Latina, todos los miércoles desde las 6 en la Morada Casa Cultural, para que asistan. El próximo miércoles va a ser el tema de la revolución nicaragüense. Muchas gracias y pues...